Que las personas tengan algo en sus manos para poder visitarnos y que tengan el llamado de recibir la palabra de Dios. Bien importante, tú te puedes llevar uno de estos hoy si tienes un amigo, si tienes un familiar que tú quieres invitar, te puedes llevar uno de estos. No nos quedan muchos porque ya los repartimos hoy en la calle, pero importante que ustedes inviten siempre a alguna persona. En lo que los niños pasan a su clase, vamos a ir preparándonos para la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir hoy palabra de Dios? Muy bien. ¿Cuántos quieren recibir hoy palabra de Dios? Muy bien. ¿Trae ánimos usted? Espero que sí. Yo sí traigo muchos ánimos porque Dios está en mi vida y porque Dios ha hecho cosas tan buenas que estoy tan entusiasmado que aquí en la tierra nunca me va a faltar la ayuda de Dios y en el cielo mucho menos. No tenemos una visión de muerte, sino una visión de vida. Pero el día que nosotros muramos a esta tierra, vamos a vivir eternamente. Así que nuestra visión siempre es de vida. Nosotros no estamos esperando morirnos para ser felices. Nosotros ya somos felices porque tenemos a Jesús en el corazón. Si tú no eres feliz, si todavía hay en tu corazón tristeza, si en tu corazón hay amargura, pesar, estás enojado, estás peleando, yo te tengo buenas noticias. El Señor Jesús te ama tal y como tú eres. Y Él no está enojado contigo, Él está contento contigo, Él te ama, Él tiene cosas buenas para ti. Y hoy vamos nosotros a hablar precisamente de que la palabra de Dios habla de Cristo y que Cristo habla de la palabra. Ese es el tema de hoy. En 1947, en las cuevas de Qumran, en Israel, un grupo de beduinos estaba tirando piedrecitas para lograr a ver si estaba una ovejita o una cabrita de ellos que se les había escapado y se metió en unas cuevas. Y cuenta la historia que ellos estaban tirando piedras porque las cuevas se miraban muy profundas. Y de repente, a ver si tirando las piedras la ovejita o la cabrita, no me recuerdo, contestaba, ¿verdad? O hacía algún ruido. Pero cuando uno de ellos tiró una de esas piedras, oyó que sonó como a quebrado, como una vasija. Y eso le llamó la atención. Entonces se metió en esa cueva y vio dónde había caído la piedra y encontró una vasija antigua, llena de polvo. Y él empezó a descubrir y se dio cuenta, la sorpresa es que esa vasija estaba cubriendo unos pergaminos. Él no sabía que había encontrado, él sabía que alguien había dejado algo ahí hacía mucho tiempo. Y la sorpresa fue que en esos pergaminos, hermanos, eso fue el descubrimiento arqueológico más importante del siglo pasado. Estaban los llamados ahora pergaminos del Mar Muerto. Y esos pergaminos contenían la palabra misma de Dios. Esos pergaminos eran 1000 años más antiguos que la Biblia en hebreo más antigua que tenían en ese momento. Imagínense ustedes, esto fue apenas el siglo pasado. Eran unos pergaminos muy, muy antiguos. ¿Y saben qué fue la sorpresa grande de ellos? Que cuando ellos compararon los estudiosos empezaron a comparar esos pergaminos con la Biblia que ellos ya tenían, con la Biblia más antigua hebrea que se tenía a mano en el siglo pasado, se dieron cuenta que esa Biblia coordinaba perfectamente con los pergaminos. O sea que por si alguien pensaba que la Biblia era hecha apenas unos 300 o 400 años atrás, se dio cuenta que no, que la Biblia fue escrita miles de años atrás. Y que algunas personas guardaron celosamente esos pergaminos en unas tinajas, en unas ollas de barro, y las guardaron en esas cuevas como guardándolas de la destrucción, como si ellos estuvieran huyendo de un enemigo que los estaba presionando para que no creyeran en ese Dios de la Biblia. Imagínense ustedes cómo sobrevivieron esos pergaminos durante tanto tiempo y te quedaron como testimonio de que la Biblia que tú tienes en tu mano es una Biblia realmente guardada, escrita, inspirada por Dios. Acuérdense ustedes que estamos en el mes de la Biblia y estamos sacándole provecho este mes a esto. Y este hallazgo, esa coincidencia, esa impresión que se llevaron los científicos de ver esa prueba fehaciente de la palabra de Dios, nos demuestra a nosotros que esa palabra es eterna y que esa palabra, hoy vamos a aprender que habla de Cristo y que Cristo habla de la palabra. Se validan el uno al otro. La palabra valida a Cristo, Cristo valida
a la palabra. Y para eso vamos a tener nuestro versículo base en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Abre tu Biblia ahí, Juan 5, 39. Ahí en ese versículo habla de ti, ¿sabías? Juan 5, 39 dice así: ustedes estudian las Escrituras con diligencia, eso significa con cuidado, con mucho esfuerzo, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesucristo hablando de las Escrituras y hablando de sí mismo, también como las Escrituras dan testimonio de Él mismo. Por si alguna vez una persona te dice, no, si Cristo no es divino, si Cristo fue un profeta, si Cristo fue una persona natural, fue un sabio, fue un buen consejero, y quiere invalidar la divinidad de Cristo, hermano, yo te voy a dar hoy herramientas para que tú defiendas de forma eficaz tu fe. Porque si alguien nos quiere quitar a nosotros, a Cristo, es Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que aquel que no tiene a Cristo se pierde, pero aquel que tiene a Cristo se salva. Si tú ves un poco de diferencia entre la versión que tú tienes, que es una Reina Valera antigua, y la que yo acabo de leer, que es una Reina Valera contemporánea, no te preocupes. Simple y sencillamente la versión que yo tengo acá es una versión en el lenguaje de nosotros del día de hoy, mucho más natural. Si puedes invertirte en una Biblia Reina Valera contemporánea, invierte en ella o bájatela en el internet, ahí está gratis. Esas Biblias que nosotros les obsequiamos a ustedes, pues esas son las Biblias más populares que hay. La Reina Valera es la que más la gente prefiere, esa antigüita, porque les gusta ese lenguaje de vosotros y sois y todo eso. Pero a mí me gusta mucho enseñar con la Reina Valera contemporánea, porque yo quiero que las personas que no saben nada de la Biblia no la sientan rara, sino que la sientan amigable, que sientan que es el lenguaje que ellos hablan. Y si te das cuenta, siempre vas a ver que los versículos que yo te leo están en un lenguaje claro. Vamos a entrar entonces al primer punto de nuestra reflexión de hoy. Recuerda que estamos hablando que Cristo habla de la palabra y que la palabra habla de Cristo, o al revés, si tú lo quieres ver así. Vamos a ver el primer punto. La palabra revela a Cristo desde el principio. Si tú vas al principio de la Biblia, vas a encontrar siempre ahí una validación. Ve conmigo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuérdense ustedes que Génesis es el comienzo, ¿sí? Es el inicio de todo. Si alguien te dice, es que hubo una gran historia antes del Génesis y no nos la contaron, hermano, si está diciendo ahí que ese es el inicio, ese es el inicio. Es literal la palabra de Dios. Hay personas que piensan que la Biblia son fábulas y que todo está en forma figurada o poética, pero no. La palabra de Dios nos enseña a nosotros pura verdad. Génesis capítulo 3, versículo 15, al principio de la Biblia, vas a encontrar Génesis, capítulo número 3, versículo 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Les voy a explicar cuál es el contexto de esto. Recuérdense ustedes que Dios había hecho a Adán y a Eva y los había puesto en el huerto del Edén y les había dado todo lo necesario, les había dado para que comieran los frutos, para que ellos fueran los que gobernaran a los animales. Adán le ponía nombres a los animales, o sea que ellos estaban, hermano, en un lugar envidiable, no necesitaban nada. Pero cuando el hombre desobedeció, Adán y Eva desobedecieron a Dios, que les había dicho que no comieran del fruto prohibido, que les había dicho este árbol, ese sí no vayan a comer. Todos los demás son de ustedes, pero este no. Y ellos exactamente hicieron lo contrario de lo que Dios les dijo. Y esto le trajo la caída al ser humano. Eso significa que perdieron el favor de Dios. Cuando Dios está condenando básicamente al hombre, diciéndole, ya no vas a poder estar aquí en el huerto, vas a tener que dejar esto, ya no vas a tener esa vida que tenías completa, como que el hombre se degradó, el ser humano se degradó de una posición muy privilegiada que tenía, y un cuerpo perfecto que tenía, y una vida perfecta, bajó a tener este cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo que ya no es eterno.
y que ya no tiene esas propiedades tan maravillosas que tenía. Y entonces Dios se voltea con la serpiente, que fue la utilizada para engañar a Eva. Y entonces Él básicamente condena al hombre, a la mujer y a la serpiente. Dice aquí en ese versículo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás. Una enemistad entre Satanás y la mujer. Oiga esto: entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Qué es la simiente? Cuando una mujer queda embarazada, ¿sí? Ahí está la simiente adentro de su vientre. O sea, sus hijos. Allá está su simiente. Allá adentro los están atendiendo. Ellos van a seguir. Y luego ellos, si se casan, va a haber nueva simiente. Y así las generaciones se van multiplicando. Le está hablando de generaciones, de sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, de toda esa humanidad. Le estaba hablando de la mujer, que era la primera. Eso significa que de ella iban a salir toda la raza humana. Todos venimos de Eva, ¿sí? Y Dios puso a Adán, entonces de Adán y Eva. Y dice acá, entonces le está diciendo a Satanás: voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza. O sea, le está diciendo a la serpiente: la simiente de ella te va a aplastar la cabeza. O sea, tu derrota va a venir de estos humanos. ¿Y cómo? Pues, si tú sigues la genealogía de Adán y Eva, durante toda la Biblia lo muestra. Vino la línea de Jesús, ¿sí? Jesús es Dios hecho hombre, nació entre los hombres, y Él aplastó la cabeza de la serpiente. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, Satanás estaba aplaudiendo, estaba tan contento que había derrotado a su adversario. Pero a los 3 días dejó de aplaudir, porque Jesús derrotó a la muerte y se levantó de entre los muertos. Sí, y dice la palabra de Dios que Él fue a arrebatar las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces Él, primer hombre, el único que logró derrotar a la muerte y que tomó esas llaves de la mortandad. ¿Para qué? Para salvarnos a ti y a mí de la muerte eterna. Entonces Él aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Quién? La simiente que venía desde Eva. De eso estaba hablando. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Satanás, al ser humano? ¿Qué nos estaba dejando a nosotros como un legado? Nos estaba dejando una palabra profética de Jesucristo. De eso está hablando. Lo voy a leer ahora otra vez a la luz de lo que acabo de explicar, y mira ahí a Cristo. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Morderle el talón puede tomarlo usted como la cruz, ¿sí? O sea, sí logró Satanás llevar a la cruz a Jesucristo. Sí logró que los hombres se levantaran contra Él y lo crucificaran injustamente, que lo crucificaran en medio de 2 ladrones, de 2 malhechores, como si Él fuera un malhechor más. Entonces sí le hirió el carcañal, sí lo logró herir, pero Él se levantó entre los muertos y le aplastó la cabeza. Stanley M. Horton dice: Cristo es la clave de toda la Biblia. Él es la verdad central en torno a la cual todo gira. Di conmigo: toda mi Biblia. Di conmigo: toda mi Biblia gira alrededor de Cristo. De eso se trata, desde el Génesis. Estamos empezando apenas en el primer libro. Entonces, si tú me preguntas ¿dónde está Cristo? ¿En el Nuevo Testamento? No, Él está desde el principio. Isaías capítulo 9, versículo 6, si lo puedes buscar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es de los profetas mayores, lo vas a encontrar más o menos muy adelante en el Antiguo Testamento. O agarra la mitad de la Biblia y retrocedes un poco, ¿sí? Isaías, si no lo logras buscar bien, mira tu índice, adelante hay un índice y ahí tú puedes ir viendo dónde están los libros. Isaías 9:6, si no lo has encontrado, te lo leo y está en la pantalla en forma clara. Escucha bien, pon atención. Isaías 9:6 dice:
Escucha bien. Porque no nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Perdón, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Qué nombres? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se le dice así? Jesús. ¿Esto cuándo fue? ¿Isaías vivió en el tiempo de Jesús? No, esto fue varios cientos de años, varios siglos antes que Jesús siquiera existiera sobre esta tierra. Un profeta, varios siglos antes, no me acuerdo si son 4 o 5 siglos antes que Jesús naciera en Belén. Este profeta se levantó y escribió esto, ¿sí? Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está describiendo perfectamente a Cristo varios siglos antes que Él existiera. Por si alguien te dice, no hombre, si Jesús fue una buena persona, fue un hombre sabio, así como Mahoma, así como otros sabios que hay. No, hermano, no confundamos. En Guatemala dirían, no confunda el cebo con la manteca. Son dos cosas totalmente diferentes. Jesucristo es el único. Jesucristo es Dios hecho carne, caminando entre los hombres, dando su vida por ti y por mí. Son dos cosas distintas. Los estudiosos coinciden en que toda la Biblia tiene un hilo conductor que apunta a Cristo. Las historias, profecías y símbolos del Antiguo Testamento preparan el camino. Eso lo vemos ahí en Isaías. Y el Nuevo Testamento confirma que Jesús es el cumplimiento de esas promesas. La Biblia no es una colección de libros aislados, sino un mensaje coherente que revela al Hijo de Dios. Todos los libros del Antiguo Testamento, ¿saben a dónde están apuntando? Como una flecha. Hacia Cristo, hacia su nacimiento. Desde el Génesis, pasando por el Éxodo, pasando por la promesa que le hicieron a Abraham, el padre, el patriarca de Israel, el primer hombre que Dios llama para comenzar ese pueblo escogido. Y le dice, yo te voy a dar a ti multitudes. De ti saldrá simiente bendita. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo cree usted que se le cumplió eso a Abraham? ¿Será que Abraham vio las multitudes? No. Abraham apenas vio a sus pocos parientes. Ahí empezó Israel a existir como nación. ¿Sí? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Jacob tiene a sus 12 hijos, que son las 12, cada uno representa a las 12 tribus de Israel. Apenas la nación iba a empezar con los nietos de Abraham. Abraham no vio cumplida la promesa, pero ¿sabe de qué le estaba hablando Dios a Abraham cuando le decía, tú vas a ver multitudes, van a ser incontables tus hijos, como las estrellas del mar? Abraham, ¿puedes contar la arena del mar? ¿Puedes contar las estrellas del cielo? No puedo. Bueno, no se va a poder contar todas tus multitudes que van a salir de ti, benditas. Estaba hablando de las multitudes que iban a venir a través de Jesucristo. Ahí se cumplió esa palabra. O sea, toda la Biblia apunta hacia Cristo. A ver, punto número 2. Cristo testifica de las Escrituras como divinas. Jesús no trató la Biblia como simple tradición, sino como palabra viva de Dios. Oigan, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. ¿Cuál es el problema que tiene el ser humano? La gente va a las iglesias buscando una tradición. Y eso es una perfecta pérdida de tiempo. Si tú y yo estuviéramos aquí buscando una tradición, seríamos los dignos de lástima. Seríamos unos perfectos tontos. Pero no lo somos, somos sabios, porque estamos creyendo en un Dios sabio. Y Dios no nos trajo aquí a tradiciones a esta iglesia. Dios nos trajo aquí para que aprendamos la palabra viva y verdadera. Nos está hablando del Dios vivo que vino entre los hombres. Cristo testifica de la Escritura como divina. Mateo 4:4, búsquelo rápidamente. Mateo 4:4 dice,
Escucha bien, pon mucha atención. Si no lo has encontrado todavía, aquí lo puedes ver en la pantalla fácilmente. Por favor, atiende. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesucristo. ¿Dónde? En el desierto. ¿Con quién? Con Satanás, que lo está confrontando. Le está diciendo después de 40 días de ayuno, si tú fueras realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no le pides a esas piedras que se conviertan en pan y te las comes? Porque no habían panaderías, así como aquí a la vuelta hay una panadería, pero no habían panaderías ahí en el desierto. Y entonces Satanás estaba tentando a Jesús, que estaba pasando por medio de un hambre voluntaria. Se había sometido a un ayuno de 40 días guiado por el Espíritu Santo. Y entonces Jesús se defiende de Satanás a través de la palabra, porque es un arma. Tú tienes en las manos un arma, una espada de 2 filos, poderosa. Así se defendió Jesús. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está testificando Jesucristo de las Escrituras. Jesucristo está citando una escritura del Antiguo Testamento. Él está dando testimonio de que esa palabra es la palabra del Padre, no es la Torá, no es un libro sagrado por ahí místico, no es un libro de tradiciones religiosas, es la misma palabra de Dios la que tienes en tus manos. Jesucristo quiso que tú supieras eso, para que tú no menosprecies las Escrituras, para que no vayas a caer en el error de mucha gente que ve en la Biblia un libro de tradiciones, ve en la Biblia un libro de religiosos, cuando la Biblia es el deseo mismo de Dios. Jesús dio testimonio de eso. Gordon D. Free dijo, escucha bien esto, Jesús nunca discutió si las Escrituras eran inspiradas. Él las citó como la absoluta autoridad de Dios. Nunca en la vida él puso en tela de duda eso. Jesucristo cada vez que citaba las Escrituras se refería a lo que el Padre decía. Estaba citando escrituras que él cuando era pequeño aprendió, cuando él iba al templo, él abrían los rollos y él leía y él miraba, él decía, esta es la palabra del Padre. Él la creía totalmente, él sabía que era viva y eficaz. Él la hizo propia, él dio testimonio de esa palabra como la palabra misma de Dios. Así como la palabra testifica de él testificó de la palabra. Juan capítulo 17, búscalo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el cuarto evangelio ahí en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba pidiendo por sus hijos, por sus discípulos. El Señor quiere que tú te santifiques, que el Padre te santifique a ti. ¿Y cómo me va a santificar? Aquí dice, en la verdad. Hermano, cuando tú recibes la verdad, tú eres santificado, eres limpio por Dios, eres cambiado, eres transformado en otra mujer, en otro hombre. No sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque hay una operación espiritual que sucede. ¿Y cómo, hermano? ¿Pero en qué momento? En el momento que tú estás leyendo la palabra, te estás exponiendo a la verdad misma de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermano, por favor, no dejes ese libro guardado en tu casa. Estás perdiendo. Estás perdiendo la santificación de tu vida. Si tú te sientes pecador, hermano, santifícate en la palabra. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros fallamos. Todos nosotros cometemos errores. No hay ninguno de nosotros que esté libre de pecado. Como cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y ahí estaba la fila de fariseos, la fila de saduceos, la gente que eran los mejores, hermano, de la iglesia, los ejemplos. Y cuando Jesús dijo, a ver, ustedes dicen que la ley esta mujer merece morir, porque la ley dice que aquel que se ha encontrado en el lecho con otra persona en un acto de pecado, esa persona tiene que morir apedreada. Y ahí estaban todos con sus piedras.
listos ya para matar a la mujer. Y se la llevan a Jesús. Y Jesús se pone a escribir en el suelo, como no viendo nada. Y les dice, el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ahí estaban los grandes fariseos, ahí estaban los grandes religiosos, los que estaban condenando a la mujer pecadora. Y sí la habían encontrado en el acto, tenían razón, la ley decía que había que apedrearla. Pero cuando él dijo, el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra, las piedras empezaron a ser soltadas, pero al suelo. Y uno por uno dice que se fueron yendo, porque todos tenían un pecado. Y cuando ya no quedó ninguno, Jesucristo le preguntó a la mujer, ¿y qué pasó? ¿Qué se hicieron todos? Los que te acusaban se habían ido porque todos tenían un pecado. Esta noche todos tenemos que aceptar que somos pecadores. Pero sabe una cosa, hay una mejor noticia que esa, porque eso ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Ah? Lo que tal vez tú no sabías o no tenías conciencia es que Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, te santifica a través de su palabra. Ama esa palabra que tienes en las manos. Léela, medita en ella, créela, hazla tuya, conócela, compártela, vívela. Porque en ella vas a encontrar tú esa santidad que necesitas. En ella encontramos perdón, en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos una salida, en ella encontramos un puente de salvación hacia el Padre que se llama Jesucristo. Continuemos. Dice, la crítica textual demuestra que el Nuevo Testamento es el documento antiguo mejor respaldado del mundo. Ese Nuevo Testamento que tú tienes, los científicos han demostrado que es el mejor documento respaldado del mundo, con miles de manuscritos que confirman la confiabilidad del texto bíblico. Hermano, la Biblia no solamente es confirmada por la Biblia misma, la misma historia paralela que viene escrita, confirma la Biblia. Cada vez se sorprenden los científicos, hermano. Acaban de hacer un descubrimiento en los últimos años en Israel, hermano, del estanque de Siloé. Y uno se imaginaba el estanque de Siloé como un lugar chiquito, como una piletilla, y ahí hizo Jesús un milagro maravilloso que le dio vista a un ciego. Y hermano, pero resulta que ese estanque de Siloé es una cosa enorme, la acaban de descubrir. Estaba enterrada varios metros abajo. Y hermano, eso es una piscina, una cosa enorme, ¿sí? Que era muy importante para toda la gente de ese tiempo. Hermano, cuando encontraron ese estanque, comprobado que es el estanque de Siloé, hermano, eso acaba de ser. Se sorprendieron porque la Biblia, hermano, se confirmó científicamente que es real. Por si alguien piensa que las historias de la Biblia son inventadas, hermano, ahí están las pruebas arqueológicas. Enterrado abajo de cientos de toneladas de piedras, testificando acerca de Dios. Pónganse de pie un momentito, por favor. Vamos a despejarnos un poco porque miro que algunos están ahí luchando contra el sueñito. Tómese un vaso de agua, despéjese. A veces toca trabajar duro, yo lo entiendo. Y estamos haciendo todo lo posible por ayudarla a usted. Tome su lugar, por favor. Continuamos con nuestro punto número 3. La palabra y Cristo son uno en su divinidad. Esa es buena idea, muy buena idea. La palabra y Cristo son uno en su divinidad. Ese es nuestro tercer punto. Por si alguien te ha estado diciendo, no, Cristo no es Dios, era un hombre natural. Escucha, esto tiene que ver, respuesta con lo que me estabas preguntando. Para ti preparé esto. La palabra y Cristo son uno en su divinidad. La Biblia no solo habla de Cristo, Cristo mismo es la palabra encarnada. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, búscalo por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, un versículo muy conocido. Ponle atención, por favor. Aquí está en la pantalla para que lo leas con facilidad. En el principio, pon atención. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si tu versión está un poquito diferente, al final es lo mismo, ¿sí? Lo que te está diciendo es bien claro. En el principio ya existía el Verbo. ¿Cuándo es el principio? Lo acabamos de leer hace un rato en Génesis. No había nada. Dios empezó de la nada,
la tierra, la luz, el universo, todo fue creado en capítulo 1 de Génesis. Pero en el principio ya existía el verbo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Jesucristo es el verbo. ¿Cuál fue el principal arma de Jesucristo en esta tierra? ¿Espadas? ¿Ondas? ¿Arcos? ¿Lanzas? ¿Caballos? ¿Carros? ¿Corazas de hierro? No, Jesucristo tuvo un arma nada más. Fue la que usó durante todo su ministerio y su vida. Y con esa arma te salvó a ti y me salvó a mí de la muerte. La palabra, lo que estamos usando hoy acá. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra las coyunturas de los huesos y discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que usó Jesucristo. Aquí dice, en el principio ya existía el verbo, pues se le llama a él la palabra, el verbo, o sea, él mismo es la palabra. Por eso es que es viva. Dice, Cristo mismo es la palabra encarnada. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahí estamos viendo nosotros la manifestación de la Trinidad. La Trinidad es Dios, es tres personas en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él ya estaba con esa con esa persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo durante toda la eternidad. A él nadie lo creó. Él creó todas las cosas. ¿Sí? Él mismo hablándose a él mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en Génesis. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Padre, está hablando el Verbo, está hablando el Espíritu Santo. Jesucristo no es un hombre que fue puesto aquí en la tierra así de repente. Jesucristo es Dios mismo puesto entre los hombres. Solo Dios mismo podía salvar a su propia creación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Jamás ningún hombre podría haber dado su sangre y hubiera sido acepta. Porque Dios hubiera dicho, ahí hay pecado, no acepta, no vale. Necesito a alguien perfecto, alguien que no haya pecado, alguien que sea de otra casta. Dios mismo hecho hombre, Jesucristo. Ok, Roger Stroughton dice, el Cristo de la fe y el Cristo de la historia no pueden separarse. La palabra escrita revela a la palabra encarnada. Hermano, no puedes tú separar a ese Cristo histórico, ¿sí?, del Cristo eterno. Es el mismo. En Apocalipsis ves tú, Juan tuvo una visión de Jesucristo, de los ancianos postrándose delante de él, los 24 ancianos, de Jesucristo puesto en su trono, aquel que le fue dado el cetro de autoridad, corona, trono eterno, y le fue dado nombre sobre todo nombre. Hermano, eso no ha sucedido todavía. Esa escena del final, Apocalipsis, hermano, está hablándonos de un futuro. Si tú quieres saber qué es lo que va a pasar, ahí está en tu Biblia. Si tú quieres saber qué pasó al principio, ahí está en tu Biblia. Y ahora estamos en un lugar intermedio en la historia. Estamos acercándonos cada vez más al final. Pero ahí está Cristo como protagonista del principio, protagonista del medio, protagonista al final. Él dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Nadie le puede quitar su lugar a Jesucristo. No ha habido ninguna persona que haya marcado la historia como la marcó Jesucristo. Tu calendario, nuestro calendario, es basado en Jesucristo. Vivimos en el año 2025. ¿Después de quién? Después de Cristo. Hasta en tu calendario se encuentra Él. ¿Por qué? Porque la humanidad, hermano, fue impactada por su venida. Ahí se demuestra que Él es Dios. Estudios teológicos muestran que el cristianismo es único al afirmar que el mensaje de Dios, la palabra, se hizo persona en Cristo. No es solo un libro sagrado, sino una relación con el Dios vivo. Hermano, por eso si tú menosprecias la palabra, ¿sabes a quién estás menospreciando? A Dios, a Cristo. Si tú amas a Cristo, ¿sabes a quién amas? A la palabra, al Padre, al Espíritu Santo. Es el mismo, ¿sí?
Si tú guardas su palabra, Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, sí Señor, te amamos, guarden mi palabra, les decía, guarden mis mandamientos. ¿Me aman? Sí, guarden mis mandamientos. Aquel que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios, lo aprendimos la semana pasada. ¿Sí? Ahí están los mandatos de Dios para tu vida, hermano. No esperes que un hombre te los diga. Apréndelos, escudriñalos, léelos, vívelos. No trates de quedar bien con un pastor o con algún hermano. No, eso no te va a servir de nada. ¿Sabes qué te va a servir? Amar su palabra y obedecerla, porque le estás quedando bien con el más grande de los grandes. Hebreos capítulo 4 versículo 12, se los acabo de citar, pero leámoslo. Hebreos 4:12, búscalo rápidamente. Este es un versículo básico, hermano, para todo cristiano. Apréndetelo, subráyalo, repítelo, vívelo. Hebreos 4:12, te lo leo, aquí está en la pantalla, si no lo has encontrado, por favor, ponga atención. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dice que es viva? Porque no es un texto muerto. Si tú te vas a agarrar un libro de la biblioteca, pues puede estar bonito, puede estar interesante, vas a aprender mucho, tal vez aprendas matemáticas, tal vez aprendas otro idioma, tal vez aprendas historia, vas a aprender cosas maravillosas, pero ningún libro está vivo. Solamente la palabra de Dios está viva. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz significa que tiene resultado. Si tú crees en la palabra, que la palabra dice que si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, ¿sabes qué va a pasar? Que tú y tu casa van a ser salvos. Es eficaz. No son palabras perdidas, no son teorías. Sabes que si tú crees en la palabra de Dios, donde dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llame al anciano, a los ancianos de la iglesia que oren por usted y lo unjan con aceite y entonces va a ser sano. ¿Sabes qué pasa si tú crees en esa palabra? Que si tú la cumples y si tú la crees, vas a ser sano el día que estés enfermo. Pero ¿qué hace la gente cuando tiene una enfermedad? Llama a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. No, corre a la farmacia, corre con el doctor. Por eso la gente no es sana. Entonces los mandamientos de Dios están ahí para que los creas y los vivas literalmente. No se trata de ser muy super mega estudioso, ir a la universidad y sacar teología para entender esto, hermano. Dice, el que no sea como un niño no va a heredar el reino de los cielos. Hermano, ¿quieres tú tener todas las bendiciones de Dios? Créelas, léelas, vívelas, hazlas tuyas. Así de sencillo, hermano. ¿Saben por qué los niños son tan benditos? Porque ellos tienen más fe que nosotros. Quieren que se los demuestre. ¿Ustedes han visto alguna vez preocupados a sus hijos cuando es el día de su cumpleaños para saber si tú vas a tener dinero para comprarles lo que quieren? ¿Están preocupados ellos por eso? No, ¿verdad? Y tal vez tú estás bien gafo ese día y no tienes nada. Tal vez hasta deudas tienes. Y no puedes comprarles nada, pero el niño tiene una fe en ti. O no sé en quién. Pero él dice, ya va a ser mi cumpleaños. Ay, qué bueno, ya viene mi bicicleta, buenísimo. Y tú estás pensando, ¿de dónde voy a sacar yo para la bicicleta? El niño tiene fe. ¿Y sabes qué pasa con la fe del niño? Es tan grande su fe que el papá, aunque sea, va a saltar a un banco y ahí viene con la bicicleta. Aquí está, mi hijo, tu bicicleta. Si los hijos tienen padres malos que somos nosotros y obtienen cosas buenas, cuánto más nosotros como hijos de Dios vamos a obtener cosas buenas de nuestro Padre si le creemos. De eso se trata, por eso es palabra viva y eficaz. Hermano, di conmigo, esto funciona. Pero dígalo con fe, hombre, esto funciona. Hermano, si tú crees esto conmigo, vas a ver funcionando la palabra de Dios en tu vida. Si en la Biblia dice, vas a ser bendito tú y tus hijos y los hijos de sus hijos, y tú lo crees, ¿sabe qué va a pasar? Que vas a ser bendito tú, tus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Cuántos quieren bendición para sus hijos? Hermano, creamos en la palabra, amémosla, hagámosla nuestra, vivámosla. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, hermano. Una espada de dos filos, si usted la toca en donde tiene el filo, ¿qué le va a pasar? Pues usted se corta, entonces usted la agarra del mango con cuidado, ¿verdad? Pues agarre con cuidado su Biblia, no vaya a hacer que le corte. ¿Por qué?
porque tiene filo de un lado y filo del otro, hermano. Por donde le salgas a la palabra es cortante. Hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que saber que es un arma de dos filos. Como tal vez yo puedo ponerme a acusarte a ti a través con la palabra, y ¿sabe qué me va a pasar si hago eso? Que me va a cortar el otro filo a mí. En la palabra de Dios dice, no juzgues a tu prójimo, porque con la misma medida que tú juzgues, dice, vas a ser juzgado. Entonces a mí no me conviene juzgarlo a usted con la palabra. Me conviene, ¿sabe qué? Darle a usted esperanzas, porque el otro filo también me va a dar esperanza a mí. ¿Sabe qué me conviene a mí? Enseñarle a usted la palabra para que usted la obedezca, porque con el otro filo me va a enseñar Dios a obedecer a mí. Con un filo voy a poder darte ánimo a ti, y con el otro filo recibo ánimo para mí mismo. ¿Se da cuenta? Es cortante por todos lados. Que te corte para bien, que opere tu corazón, que haga del tuyo un corazón vivo, un corazón sano. Si hay enfermedad en tu corazón, que hoy el Señor opere tu corazón, que no salgas de este lugar igual, que salgas operado, transformado, con un corazón lleno de fe, de esperanza, de fe, de fortaleza, de obediencia, de sanidad. Que camines para adelante, que no te quedes estancado donde estás, que avances, que llegues a las metas y aún las rebases a través de la fe en la palabra. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿cuántos han alguna vez visto la médula de los huesos de los pollos? A algunos les gusta tanto el pollo que hasta los huesos se comen, ¿verdad? ¿Ha visto usted esas personas? Que agarran los huesitos y los mastican y les chupan hasta la sangre que está allá adentro. Esa es la médula. Hasta ahí de tus huesos penetra la palabra, dice. ¿Sabe usted que en la médula de los huesos, esa es la fábrica de sangre? ¿Sabes que ahí nace tu sangre? ¿Sabías tú eso? Porque uno dice, yo tengo sangre, pero ¿y de dónde la fabricará el cuerpo? La fabrica en tus huesos. Si tú no tuvieras huesos, no tendrías sangre. En la sangre está la vida, porque la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo. En tus huesos está tu vida. Cuando tus huesos se secan, tu vida se seca. Cuando tú odias, cuando tú no perdonas, cuando tú estás triste, cuando estás amargado, cuando estás peleándote con todo el mundo, se secan tus huesos. Tu médula deja de producir lo que necesita y empiezan las enfermedades. Ahora, ¿qué hace la palabra? Todo lo contrario. La palabra es salud para tus huesos. Ahí lo dice literalmente en la Biblia. Cuando tú crees la palabra, tú tienes esperanza. Tú tienes confianza en Dios. Tú sabes que Dios te va a sacar adelante. Nadie te puede a ti decir lo contrario, porque tu fe está puesta en las promesas de Dios. Por lo tanto, hay vida dentro de tus huesos. De eso está hablando acá. Hasta la médula de los huesos juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, estudios teológicos muestran que el cristianismo es el único, ya se les había leído esto, al afirmar que el mensaje de Dios se hizo persona en Cristo. Tenga en cuenta esto: Jesucristo caminó entre los hombres y vino a vivir lo que Él decía. Él vino a demostrarnos a nosotros que no es imposible vivir la Biblia. Si usted dice, no, yo no puedo ser perfecto, yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo ser cristiano, es imposible. No, Jesucristo vino como hombre mismo, tentado en todas las tentaciones que pueden haber, que un hombre puede ser tentado. Y salió adelante porque puso su fe en la palabra de Dios. Y vamos con el cuarto y final punto. El testimonio histórico y sobrenatural confirma su divinidad. La resurrección de Cristo y la permanencia de la palabra son pruebas históricas y espirituales de su divinidad. O sea, la palabra es divina. Cristo es divino. La resurrección de Cristo comprueba su divinidad. La permanencia de la palabra comprueba su divinidad. ¿Cuál es el libro más perseguido en toda la historia de la humanidad? ¿Cuál es el libro que más han tratado de quemar y borrar del mapa? Adivine usted. La Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás quiere quitarle esa bendición al hombre y nunca lo ha logrado. Cada vez que persiguen la Biblia en un país, más gente sale hablando de la Biblia, más gente cree, más gente sigue y obedeciendo a Dios.
Mientras más trates de oprimir la palabra de Dios, más va a correr como un río. Esa es la prueba de que la palabra de Dios es divina. Es imposible borrarla. Dice en la palabra de Dios, en la misma Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que yo quiero que usted vea un poquito alrededor, por favor. Todo lo que usted ve, tan lindo, ¿verdad? Lo que ve usted allá, el cielo, que ve allá afuera, la noche, la luna. ¿Sabe una cosa? Todo eso va a pasar y va a desaparecer. Ya no va a existir. Pero sabe una cosa, que la palabra de Dios dice que va a permanecer para siempre. Pero no se preocupe, pero entonces ¿dónde vamos a estar nosotros? Dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Ahí vamos a estar nosotros. Dice que vamos a tener vida eterna. ¡Hoy! Ahí dice en la Biblia eso, yo lo creo. Hermano, Pablo dice, si nosotros no tuviéramos esa esperanza, seríamos dignos de lástima, dice Pablo. Entonces, hermano, que no te roben a Cristo. Cristo es todo lo que tú tienes. Cristo es todo lo que yo tengo. Es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y la palabra es nuestro mayor valor. La palabra es, hermano, nuestro tesoro más importante. Y un tesoro importante se cuida, se contempla, se agradece. Romanos capítulo 1, versículo 4. Léalo rápidamente conmigo. Ya no lo busquemos, leámoslo aquí por favor en la pantalla para acortar el tiempo. Romanos 1:4 dice, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Ahí dice, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. Jesucristo es nuestro Señor. No es un profeta más. No es alguien buena gente que vino hace 2000 años. No, hermano, no te cuenten cuentos. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestra fe está puesta en Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La gente quiere buscar recovecos, quiere buscar otros caminos, quiere saltarse las trancas. Dicen, todos los caminos llevan a Dios. Mentira del diablo. Solo hay un camino, el camino que lleva al Padre y se llama Jesucristo. Nathaniel M. Van Cleef dijo, la resurrección es el sello divino de la veracidad de Cristo y de la Escritura que lo anuncia. Hermano, ojo acá. Gracias a Dios, si usted viaja a Israel, usted nunca va a encontrar la tumba de Jesucristo como tal. Le van a enseñar por ahí una tumba que dicen, esa es la tumba de Cristo, pero ¿sabe qué va a encontrar ahí? Que está vacía. Lo más probable es que esa no sea la tumba que usaron para Jesucristo, porque esas están enterradas hasta abajo, hermano. Han puesto capa sobre capa de tantos siglos que han pasado. Pero como son tan buenos en recibir turismo los judíos, ¿verdad? Porque les dejan bonitas ganancias. Entonces dice, mire, ahí está la tumba de Cristo. Y la gente va a tomarse fotos y toda la cosa. La gente es bien ingenua. Pero hermano, de todos modos, si esa fuera la tumba, ¿sabe cómo la va a encontrar? Vacía. Porque Jesucristo venció a la muerte. Al tercer día se levantó entre los muertos. Nunca nadie pudo comprobar tener los huesos de Cristo. Jamás los van a encontrar. Nunca va a encontrar una sola prueba de que Él permaneció en la tumba. Al contrario, hay muchas pruebas, testimonios. 4 libros lo testifican. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el resto de libros de todo el Nuevo Testamento hablan de Jesucristo, testimonio de vida que Él resucitó. Isaías 48 dice, escucha bien esto es bien importante para cerrar. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No es natural, es sobrenatural. La hierba es natural. Los animales son naturales, nosotros somos naturales. Claro que nos morimos, claro que vamos al polvo, volvemos, hermano, al polvo de donde salimos. Pero la palabra no, la palabra es viva, eficaz, eterna, jamás
va a desaparecer. ¿Sabe qué va a haber en el cielo cuando estemos con el Señor? Palabra de Dios hecha vida, porque ahí va a estar Jesucristo. Historiadores como Gary Habermas han demostrado que incluso críticos no cristianos reconocen hechos históricos que apuntan a la resurrección. De la misma manera, la transmisión fiel de la Biblia confirma que es un libro sobrenatural. ¿Cuál es la conclusión de esta noche? La palabra habla de Cristo en cada página. Cristo, a su vez, valida la palabra como verdadera y eterna. Ambos son inseparables en su divinidad. Creer en Cristo es creer en la palabra, y creer en la palabra es confiar en Cristo. Yo quiero hacer un llamado a la acción esta noche. Hoy se nos invita a acercarnos con fe a la palabra. No como un libro antiguo, sino como la voz viva de Cristo resucitado. Lee la Escritura cada día esperando escuchar a Cristo hablarte, y confía en Él como tu Salvador y tu Señor. Yo quiero que todos se pongan de pie. Esta noche vamos a hacer una oración de fe, agradeciéndole a Dios por su palabra, agradeciendo a Cristo por ser Él quien se manifestó entre nosotros como la palabra viva. Cierra tus ojos, dile: Jesús, gracias, porque tú viniste, Señor, a vivir entre nosotros, a derrotar la muerte, a resucitar por nosotros, a ser, Señor mío, tú el que vivió la palabra, a ser tú el que habló la palabra, a ser tú la palabra misma entre nosotros. Gracias, Jesús. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor, que tú me libras de la muerte, que tú pagaste el precio con tu sangre para que yo fuera salvo. Y hoy doy gracias por ello. Gracias, Señor, porque has borrado mis pecados. Te he entregado, Señor mío, mis pecados. Te he entregado mis errores. Te he entregado, Señor, lo malo que he sido. Y he recibido de parte tuya, Señor, la salvación eterna a través de ti, Jesucristo. Gracias porque me llevas al Padre. Gracias porque me das la vida eterna. Gracias porque me das esa palabra bendita que me guía a vivir cada día. Ayúdame, dile: Señor, ayúdame a obedecerla, a amarla, a conocerla, a estar más cerca de ti cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.